Di, yo soy llamado, soy un hijo de propósito y hay un proceso. Amén. Eso es el título por el cual he estado ministrando desde el domingo pasado. Y hoy voy a concluir. Solo quiero recordarles cositas de la conferencia del domingo. Llamado, les dije que es un destino que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué es un llamado entonces? ¿Qué es un llamado? Un destino que Dios tiene para nosotros. Es su voluntad, es una invitación de Dios. Amén. Es algo que el Señor trae para invitarnos, para provocarnos a algo. Otros sinónimos es un potencial que Dios pone, una visión, es una pasión que Dios pone en nosotros. Es la voluntad de Dios, es cuando dicen, es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Eso es el llamado, la voluntad de Dios. Y les había hablado sobre que el llamado es dado por Dios y que hay tipos de llamados, ¿se acuerdan? El llamado general es el que todos somos llamados a ser hijos de Dios. Toda la iglesia, esta congregación local y todas las iglesias que están a través de todo el mundo y aquellas que han estado a través de los tiempos tienen un llamado general. Hay un llamado también especial que Dios nos hace de manera muy puntual a servirle en alguna área de la iglesia. Amén. Y hay un llamado específico. El llamado específico es aquel llamado que a veces te hace para ministrar, como profeta, como pastor, como apóstol, como levita. Pero si tú no eres fiel en el llamado general, Dios no te puede llamar a un llamado especial y tampoco te puede llamar a un llamado específico. Ahora dijimos que también el llamado específico no es para toda la iglesia. No todos pueden ser ministros de Dios. O sea, hay un llamado específico. Muchos serán los llamados y ¿qué? ¿Están comprendiendo hasta ahí? Entonces todos somos llamados, hermanos. Y también hablé acerca de propósito. Le dije que el propósito es la intención original por la cual Dios nos crea algo. A ver, todos digan, el propósito es la intención original por la cual Dios crea algo. Este teclado fue creado por un hombre con una intención original: producir música, producir notas musicales. Esa es la intención original del fabricante o el inventor de este teclado. Pudiera usarse para cualquier otra cosa, a lo mejor lo puedo usar para colgar las toallas cuando me termino de bañar, pero ese no es el propósito de este teclado. A lo mejor lo uso para detener la puerta para que no se abra, ¿verdad que no? Entonces cada uno de nosotros tenemos un propósito de parte de Dios. Ese propósito hay que buscarlo, hay que saber cuál es por el cual estamos acá. O sea, no somos hijos de la casualidad. Voltea al que dile al que está a tu lado, tú no eres hijo de la casualidad. Tú no vas caminando por ahí. Tú tienes un propósito. Amén. Entonces es la intención original por la cual Dios nos crea a nosotros. Muchos son los planes del hombre, dice Proverbios. Pero dice, Proverbios 19 dice, pero mi consejo, mi propósito permanecerá a pesar de los planes que tiene cada uno de ustedes. Yo tengo planes, pero más allá de mis planes personales está el propósito de Dios en mi vida. Amén. Dice eso, está en Proverbios 19:21. Entonces tenemos que descubrir el propósito por el cual estamos acá en esta tierra. Amén. Y hasta ahí me quedé. Claro, abundé más. Si usted quiere reescuchar otra vez la enseñanza, pues puede pedírsela a Carlos y Carlos con mucho gusto se la va a poder conseguir. Amén. Y hoy quiero terminar con el último punto que se llama el proceso. Todos digan el proceso. Que está en Mateo 22:14. Si me ayudan a buscar todos Mateo 22:14, vayan a sus Nuevo Testamento. ¿Cuántos vienen listos para recibir? Así es. Mateo capítulo 22, versículo 14. Son palabras del Señor Jesucristo. 22:14. Si alguien no tiene Biblia, por favor, alguien acérquese con él y compártale su Biblia. Si el caballero quiere sentarse por acá cerca, acá Antonio puede compartirle su Biblia o
Sí, hijo, pero amor, le tienes que ayudar. Tú siéntate si quieres a un lado con él. Siéntate a un lado ahí con él, hijo. Gracias. Ahí hay lugares para Araceli, para... Están llegando algunos. Cuando ya lo tengan, díganme un amén. Dice la palabra así, ¿verdad? Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así dice su Biblia. Es corto el pasaje, ¿eh? Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es lo que le decía, cuando hay un llamado general, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Qué se necesita para ser escogido? Es la voluntad de Dios, es el plan por el cual Dios te eligió, te creó, para que cumplieses el propósito. Tal vez tú fuiste llamado para estar detrás, intercediendo, orando. A lo mejor nunca vas a ser visible a los ojos de la iglesia. Tal vez nadie te llame nunca a recibir una medalla, un premio. Tal vez tu servicio a Dios sea como que nadie lo ve. Pero tienes un propósito, que nadie más va a ocupar ese lugar más que tú, porque Dios te mandó para que tú lo hicieses así. Tal vez habrá otros que somos llamados a ser más visibles. Pero también la palabra de Dios dice que mucho se le entrega, mucho se le demandará. Si se te entrega mucho, también se te va a demandar mucho. Ministerios como los 5 ministerios que el Señor nos llama a servir, como apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, es una gran responsabilidad y tenemos que entregar cuentas. Amén. Entonces, pensando en esto, en este Mateo 22, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Quiero orar. Levante su mano derecha y diríjala hacia mi persona, por favor. Padre bendito, yo oro en el nombre de Jesús para que, Señor, con todo poder, con toda la unción de lo alto, Señor, venga sobre de mí, tu Espíritu Santo, para que solamente hable tu palabra esta mañana. Bendice, Señor, con tu palabra a quienes están aquí presentes y a quienes están mirando por televisión o escuchando por algún sistema de audio, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo los inunde desde ahora, Señor. Impáctalos, Señor, impáctalos, Señor. Que no sea yo, sino tú, tu palabra, tu Santo Espíritu hablando. En el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de estupor, todo espíritu de distracción. Se ha pagado un precio muy alto por esta reunión. La sangre de Jesús fue derramada hace más de 2000 años en la cruz del Calvario para que hoy hubiera una revelación, para que los cielos se abrieran y para que muchos entendieran su llamado y su propósito, Señor, en esta mañana. Así es que, Señor, no es poca cosa, es mucho. Así es que si hay un espíritu de distracción, un espíritu de somnolencia, espíritu de estupor, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la iglesia dijo un fuerte amén. Amén. Ok, anteriormente pudimos observar que cada creyente tiene un llamado, ya lo dijimos, ¿va? Y que fuimos creados con un propósito divino. Pero no se puede dejar de lado, hermanos, que ese llamado trae consigo un tiempo de preparación. Ese propósito tiene un tiempo de preparación. No es nada más, Dios me llamó a esto y doy el paso y ya estoy en esa función, en ese llamado, en ese propósito. Hay un tiempo de preparación. Digan todos, hay un tiempo de proceso. ¿Y qué es proceso, pastor? Pregúntenme. Proceso es el tiempo que Dios toma para prepararnos. Proceso es el tiempo que Dios toma para prepararnos y enviar a los creyentes al servicio. Dios te llama hoy, pero te va a preparar. Y el proceso puede durar mucho tiempo o puede durar poco tiempo, no sabemos. Solamente Dios sabe eso. Por tanto, hay que entender que existen diferencias entre ser llamado y ser enviado. Es que a mí Dios me habló que yo voy a ser un profeta a las naciones. Bueno, a lo mejor ya te llamó, pero de aquí a que ya empieces a ser enviado a esa función, a ese oficio ministerial, pueden pasar muchos años antes de preparación. Una vez que tú eres llamado, llega un momento que te va a ser establecido por Dios en ese propósito, en ese llamado,
Y estos momentos son separados por mucho tiempo a veces, entre que Dios te llama y entre el momento que tú estás establecido por Dios. En el momento que Dios te llama y en el momento que eres enviado de parte de Dios. Puede llevar mucho tiempo. Es un proceso. Y el tiempo que hay de aquí a acá, ese es el proceso. Por eso le puse a mi enseñanza llamado, propósito y el proceso. ¿Cuáles son las etapas del proceso, hermano? Número 1, para los que les gusta anotar, Dios te llama. Número 2, Dios te prepara. Número 3, Dios te separa o te ordena al ministerio. Y número 4, Dios te envía o te establece. Otra vez, Dios te llama, Dios te prepara, Dios te separa o te ordena al ministerio y Dios te envía o te establece. Amén. Ese es el proceso, esas son las etapas del proceso. No te puedes brincar a una, no puedes. Tienes que pasar por esas etapas. Cuando Dios te llama, Dios es el único que puede hacer ese llamado. Es que a mí me llamó el pastor fulano de tal. Te puedo llamar por teléfono para saludar, hermano, ¿qué está haciendo? No esté de flojo, ayúdeme por favor, porque vamos a ir a evangelizar en el hospital. Es que el pastor me llamó a ser un evangelista. ¿Ah? Te llamó para que vayas y ya. Ese es el llamado general, todos somos llamados a ir a evangelizar. Amén. No te vayas a confundir. Entonces Dios es el único que hace el llamado, no es una organización, no es la iglesia. Amén. No es un hombre, aunque Dios puede usar a un hombre, pero el llamado viene de Dios. Amén. Hay muchas personas que se han llamado a sí mismas en algún puesto u oficina ministerial y hay un fracaso. Algunos nos dicen, no, es que yo soy el profeta de Dios, yo soy el apóstol interplanetario. Amén. Lo dicen así, entonces ellos mismos se establecen y entonces uno ve que no hay un propósito, no hay éxito en el ministerio. El ser llamado por Dios para cumplir su propósito o su voluntad solamente, digan todos, solamente es el principio. Apenas comienza. Dios me llamó, pero apenas es el principio, hermanos, todavía no es. Yo les he platicado en varias ocasiones mi testimonio. Yo fui llamado por Dios hace más de 20 años o 20 años. La primera vez en un desayuno, Dios me llamó. Yo te quiero como un pastor. Y yo pues en ese momento no entendía mucho, pero pues la palabra te impacta, la palabra te emociona. Pero yo no sabía lo que me esperaba. Fueron 13 años de preparación. 13 años. Y Dios estuvo viendo la fidelidad hasta que me estableció como pastor. Y algunos ya se desesperan. No, es que a mí el pastor no me pone a cantar y yo quiero cantar. ¿Hace cuánto que llegaste? No, pues tengo 2 días que llegué a la iglesia. Hermano del alma, hermano querido, tranquilo. Es que a mí el pastor como que no me quiere porque no me ha puesto a orar. No, tampoco, hermano. Uno va viendo la madurez, la fidelidad poco a poco. Hermano, ¿puedes orar hoy? Hermana, ¿puedes hacer esto? Y Dios va viendo la fidelidad de uno. Hermano, ¿me puedes ayudar a levantar la basura? Uy, ni en mi casa la levanto y ahora pues, quieren que la levante aquí. Dios está viendo el corazón. Amén. No el pastor, porque nosotros tenemos nuestra vista limitada como cualquiera de ustedes. Pero Dios ve donde nosotros no vemos. Ve el corazón. Amén. Ve el corazón, hermanos. Y a Él no lo podemos engañar. A lo mejor por afuera decimos, sí, pastor, recojo toda. Es más, si quiere recojo la de allá afuera. Pero acá a lo mejor adentro hay una batalla. Uy, cae regordo que me pongan a levantar basura. ¿Ves? Y Dios dice, no, Él no está listo todavía. Amén. Entonces, de que te llama el Señor a que lo haces, pasa tiempo. Hay muchos que cometen errores de irse en el momento que recibieron el llamado. Hay que esperar, hermanos. Amén. Vayan a Hebreos 5, por favor. Voy a tratar de irme rápido porque es bastante información y yo quiero terminarla hoy. Hebreos capítulo 5, versículo 4. Ya lo habíamos visto la semana pasada, pero quiero recordarlo. Hebreos 5, 4. Y cuando lo tengan ahí, díganme un amén.
Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. La palabra honra es llamado, o sea, pudiéramos transliterar la palabra honra es llamado. Entonces nadie toma para sí este llamado, sino el que es llamado por Dios. O sea, uno no puede como autonombrarse o autollamarse para un servicio en el Señor. Tiene que ser Dios mismo llamando, como lo fue con Aarón. ¿Cómo es que Dios llama a un creyente al ministerio? A lo mejor la pregunta, ¿y cómo me llama, pastor? ¿Cómo sé que me está llamando Dios? Bueno, la Biblia entera nos exhorta que no importa nuestra línea sanguínea, no importa nuestra posición social, académica, si fuimos a la escuela, no fuimos a la escuela, si fuimos a un instituto bíblico, no fuimos a un instituto, no importa tu posición, no importa si eres rico, si eres pobre, no importa, hermano. Si Dios le plació llamarte a servirle, aunque los demás no quieran, amén. Entonces no importa tu estado civil, no importa si eres casado, soltero, si eres hombre, si eres mujer, no importa, Dios te puede llamar. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y después del llamado viene la capacitación, el entrenamiento. ¿Amén? Y eso es por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va llevando poco a poco. A veces quieres correr, quieres hacerlo ya. No, es que ya tengo que hacerlo. Y el Señor te dice, no, espérate. Pablo mismo, cuando iba a predicar, Pablo iba a los lugares que el Espíritu Santo le marcaba. Había veces que el Espíritu Santo le decía, a ese lugar no vayas, no entres, no pases. Y era el apóstol Pablo. No, pero yo soy el apóstol Pablo. Yo puedo entrar donde vaya, porque donde yo vaya el Señor va conmigo. Pero no, el Señor le dijo, no vayas a esa ciudad, y no fue. Entonces el Espíritu Santo te va capacitando, amén, en ese llamado. Los medios por los cuales Dios nos llama es el testimonio interior. Todos digan, hay un testimonio interior. Póngase su manita aquí, sí, hay un testimonio interior. Es un sentir, es un percibir fuerte en tu corazón, que sientes ese llamado. Siento hacer esto de parte de Dios. No son tus emociones, hay algo ahí en tu corazón que te está inquietando, que hace agitar tu corazón. El Espíritu Santo está haciendo agitar tu corazón ante alguna circunstancia, ante alguna necesidad. No puedo ver a esos niños de la calle así, no puede ser, algo tiene que hacerse. Y te inquieta y hay un querer hacer algo, ir y llevarles comida, ir a ayudar a esas mujeres de la calle. Hay un sentir, es un testimonio interior. Hay una visión, como lo fue con el apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco, que se encontró con el Señor Jesucristo y tuvo una visión que nadie más vio, nada más Él. Dios se manifiesta también así, por medio de visiones. Pastor, estaba orando y Dios de repente me dio una visión muy clara. Una visión es como algo que pareciera que tiene los ojos abiertos, pero los tiene cerrados, y se manifiesta la visión en tu vida y Dios te está hablando. Yo me acuerdo que cuando las primeras veces que empecé a buscar de Dios, yo llegué una noche a la casa de ustedes, y me postré ahí en mi recámara y me puse a orar, y de repente en medio de la oración tuve una visión como había un reflector encendido, así un potentísimo reflector, ¿verdad? Todavía no existían las luces de LEDs, y yo creo que ya esas eran de LEDs hace 20 años, imagínate. Y yo veía ese como reflector que caía sobre mi persona, y yo me veía postrado en el piso, y ese reflector me alumbraba fuertemente. Y yo no entendía mucho sobre la visión, pero después alguien me ayudó a interpretar. Dijo, dice que Dios tiene un propósito contigo. Amén. Entonces Dios te puede hablar a través de una visión, a través de un sueño. Dios puede darte un sueño y mostrar tu llamado a través de un sueño. Por eso es importante que cuando tú sueñes, anotes. Desde hace mucho tiempo yo les he dicho, tomen una libreta y pongan los sueños que Dios le dio a Víctor, los sueños que le dio Dios a Antonio, y anoten ahí la fecha. Dios me dio este sueño, así. Yo no lo entiendo, Señor, no tiene pies ni cabeza, pero lo voy a anotar. Y seguro Dios te va a mostrar algo. Amén. Yo me acuerdo que tuve un sueño hace muchos años, que yo estaba parado y había mucha gente formada así, y yo tenía un morralito aquí, y entonces yo veía a la gente y llegaba uno frente de mí así, como la hermana así de frente, y no tenía ojos. Y yo decía, caray, ¿y ahora? ¿No? Y metía mi mano en el morralito y sacaba unos ojos y se los ponía, y ya veía, y se salía de la fila. Luego venía otro y no tenía orejas, y yo metía mi mano en el morralito y le ponía unas orejas y escuchaba.
Dios me dio es un sueño. Y yo no sabía qué era, pero luego alguien me ayudó a interpretarlo. Dijo, eso significa que Dios te va a usar para sanar gente. Y también Dios te va a usar para que los que no oyen empiecen a escuchar. Y los que no vean espiritualmente empiecen a ver. Entonces todo es un proceso. Y yo decía, no, ya quiero salir. No, todavía no. Es que Dios me dijo, es un proceso. Necesitas pasar el proceso. Amén. Una profecía recibida, dada personalmente por uno o varios profetas. También Dios te puede hacer el llamado, el llamado a través de una profecía, una palabra profética de parte de un verdadero profeta. Ya vimos en los anteriores sermones quién era un verdadero profeta. Se los enseñé. Amén. Por medio de una escritura dada por Dios, estás leyendo la palabra y Dios de repente te brinca a los ojos una palabra. ¡Wow, Señor! Y Dios te está hablando. Amén. Como en la película que vimos, que dice una de las actrices principales, dice que cuando iba caminando por acá, yo vi una iglesia con un letrero viejo que decía, ¿quién dices tú que soy yo? Esa es una porción de la escritura. ¿Quién dices que soy yo? ¿Quién dices tú que yo soy? Eso le habló y dice que desde entonces no pudo callar, no pudo parar eso. Había fuego en su corazón. Dios puede hacerte un llamado a través de una palabra, una escritura, una visitación sobrenatural de Dios que no te explicas cómo sucedió. Vino como un fuego de Dios y caí tendido en el piso ahí. No supe qué pasó, perdí noción de todo lo que estaba pasando alrededor, pero había algo en el espíritu que me estaba hablando y me mostró estas cosas. Dios, pasa, hermano, pasa. En el mundo espiritual están pasando cosas. Me acuerdo que fue un congreso de jóvenes y estábamos ahí orando y de repente el Espíritu Santo me toca, me caigo al piso, caigo tendido ahí y de repente empecé a escuchar gritos. ¡Ah! Pero yo estaba como que estaba y no estaba y de repente yo tenía mis ojos bien cerrados, hermano. Estaba ahí tirado en el piso y vi pasar como un trapo viejo. ¿Algunos han tenido algún trapo viejo en su casa? Todo mugroso así. Pues vi así como que pasó así por el cielo, por el aire así. Y yo dije, ¿qué es eso? Y luego vi pasar otro. ¿Qué es eso? Y entonces lo que Dios me estaba permitiendo ver en el espíritu, lo que estaba pasando en el espíritu. Esa tarde de ese congreso de jóvenes había habido una enseñanza sobre la liberación y el predicador estaba orando para hacer muchos jóvenes liberados del homosexualismo, de la perversión, del adulterio, de la fornicación, de un montón de cosas. Y entonces yo, mientras estaba tirado en el piso, lo que Dios me estaba diciendo, eso que ves son demonios que están saliendo de muchos jóvenes. Pero lo entendí mucho después. No crean que fue ya entiendo. No, fue mucho tiempo después. Entonces lo que Dios te pueda visitar de una manera sobrenatural para que tú entiendas cosas. La voz audible del Espíritu Santo. Dios te puede hablar audiblemente, como le habló a Samuel cuando estaba dormido ahí en el templo. Samuel, y se para Samuel y va al sacerdote. Dime, no, yo no te llamé, vete a dormir. Y se vuelve a regresar y otra vez se duerme y otra vez Samuel, y se vuelve a dormir. ¿Me hablaste? No, es el Señor que está hablando. ¿Qué le debo de decir? Heme aquí, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Entonces esas son las formas que Dios te puede hablar. Ahora, no todos los creyentes deben tener un llamado ministerial. No significa que todos los que estamos aquí o los que nos están viendo por televisión, todos vayan a ser profetas o pastores o maestros. No, pero algunos sí pueden ser llamados. Debemos entender que una vez que fuimos llamados por Dios, no es el tiempo de ir a cumplirlo inmediatamente. Les estoy diciendo que yo hace 20 años Dios me llamó. No, inmediatamente dije, ya, voy a ser pastor. No, pasó muchos años, mucho tiempo. Voltea al que está a tu lado y dile, va a pasar tiempo, hermano. No te desesperes, aunque te llames Pérez. Dios te prepara, hermano. Esa es la segunda etapa. La primera, ¿cuál fue? Dios te llama. Todos digan, Dios te llama. Segundo, Dios te prepara. Estamos viendo las etapas del proceso. Dios te llama, Dios te prepara. La etapa de preparación comienza, ¿verdad, hermanos? Una vez después que hemos recibido el llamado. No empieza antes, es después de que Dios te llama. Esa etapa de preparación es muy importante, muy importante, porque eso va
va a tener el propósito de que cumplamos nuestro propósito de forma efectiva. Si no somos preparados, no vamos a cumplir el propósito de Dios. La calidad de la preparación va a determinar el desempeño de tu servicio a Dios. Otra vez, escuchen, la calidad de tu preparación va a determinar el desempeño de tu propósito en Dios. Si tu preparación no es de buena calidad, no vas a estar listo. El proceso de preparación no es un tiempo perdido, hermanos. Muchas veces cuando tú estás en el llamado y estás impaciente y quieres ya, Señor, ya, o sea, estoy perdiendo el tiempo. El hombre de Dios me dijo que yo tengo que tomar este curso, pero ay, me parece tan aburrido y ay, yo no quiero estar ahí en ese congreso, y etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Y ay, que tenemos que orar, y ay, yo la verdad en la oración me duermo, y me duermo en la predicación también. Pero es un proceso, tienes que esperar, es importante ese tiempo. Es un tiempo invertido, hermano. No es un tiempo perdido, es un tiempo donde Dios trata profundamente con nuestras vidas. En el servicio, ahí, tal vez, yo me acuerdo que lo primero que empecé a hacer es cuidar coches. Y Dios trató conmigo, trató con mi orgullo. No era fácil cuidar coches, y polvosos además, y algunos muy viejos. No creen que eran Audis o BMW. Y luego no nada más eran los coches, eran los hermanos. Y había de todo, ¿o no? Hay de todo en la iglesia. Hay ratones en la iglesia también. Y me tocó cada hermanito que dije, ah, carambas, yo no te conocía esas mañas, hermano. Donde les decías, estacionate aquí, se estacionaba allá. Hermano, es acá. Y ni me hacía caso, sí iba. Qué carácter. Y ahí el Señor empezó a tratar conmigo desde ahí. Es un proceso. Dije, Señor, pero ¿qué hago aquí perdiendo el tiempo si yo puedo estar en el púlpito en vez del pastor? Sí, eso pensaba. Yo puedo estar ahí en el púlpito sin ningún problema, Señor. ¿Se dan cuenta el orgullo? La soberbia, la altivez de corazón. Pero Dios me estaba, mira, me metía como es metida la aceituna en la prensa para sacarle todo el aceite. Como es aplastada la uva en el agar para sacarle el jugo de uva. Y eso duele. Duele, hermanos. No es como cosa así de que, ay, sí, oprímame, ¿no? Entonces el tiempo de preparación nos hace morir, hermanos, a nuestras ambiciones, a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, de solo estar pensando en uno nada más. ¿Y en qué áreas necesitamos ser preparados? Porque ya dices, bueno, está bien, voy a ser, pero ¿en qué áreas de mi vida? Son dos áreas específicas: en el carácter y en los dones y talentos que Dios nos da. En esas dos áreas, a ver, todos digan, en el carácter y del carisma. Carisma es talento, carisma son dones. Entonces Dios te prepara en dos áreas de tu vida, en el carácter y en el carisma. Y vamos a ver primero en el carácter. Estamos viendo el segundo punto, que es Dios nos prepara. Ya Dios nos llamó, ya te dije cómo Dios te puede llamar: visiones, sueños, palabra. Un profeta viene, te da una palabra, una visión, algo sobrenatural, y después de que ya tienes el llamado, Dios te prepara. Y Dios te prepara en dos áreas: en tu carácter. Dios tiene que cambiar nuestra manera de pensar y de actuar, porque tú vienes del mundo con tus formas de hacer las cosas. No, yo lo hago así aquí. No, eso aquí en el reino de Dios no funciona así. Allá en el mundo te funcionó y te pagaron mucho dinero y tuviste mucho éxito, pero en el reino de Dios es diferente totalmente. Cuando vemos en la palabra que cómo Jesús escogió a aquellos que iban a ser sus discípulos. Entonces fue a la Universidad de Jerusalén y le dijo al rector de la universidad: dame a los muchachos más inteligentes, más listillos, porque necesitamos iniciar un ministerio poderoso que impacte a las naciones. Se fue ahí donde estaban los pescadores, llamó a Pedro, llamó a Juan y llamó a Santiago. Eran hombres iletrados, con poca preparación, tal vez ni sabían cuestiones de llevarse con la sociedad, tenían muchos errores, muchas fallas, pero eso los llamó y en el camino los fue preparando.
¿Cuántas veces se equivocó Pedro? Muchas veces se equivocó. Era muy testarudo el Pedro, pero lo estaba preparando para una tarea grande. Y te está preparando a ti también. Amén. Déjate preparar. Dile al que está a tu lado, déjate preparar. Hazle así con la manita, déjate preparar. Así dile. En el carácter. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que cambiar tu manera de actuar. Él suaviza nuestro carácter, hermano. Algunos venimos con caracteres muy fuertes. Somos muy de roces. Él quiere cambiar eso. Él quiere romper áreas de nuestra vida como lo son la ira, la inseguridad, los temores, los celos, la envidia, la impaciencia, el orgullo, y hacer lo mismo que hace un alfarero, como lo hace con el barro. ¿Cómo hace? Desbarata, quebranta y vuelve a hacernos. Amén. Vuelve a hacernos. Y eso duele. Si tú pudieras tomar la jarrita que toma un alfarero y tú pudieras hablar la jarrita y la destruyes, pues va a llorar. Ay, ay, ay. Y hay veces en nuestra vida que en ese proceso Dios nos quebranta, hermanos. Vienen circunstancias a nuestra vida, una enfermedad, un problema económico, un problema de relación con una persona, y te duele y te desquebraja y sientes que ya tu vida no tiene sentido y dices, estoy acabado. Pero es el proceso. Tenías mucho dinero y a lo mejor ya no tienes, porque Dios dice, es que te hacía mal, te sentías que tú valías por lo que tenías. Es que yo donde tocaba una puerta ahí me la abrían y me daban trabajo, y ahora tocas y tocas y nadie te abre la puerta. ¿Por qué, Señor? ¿No me quieres, Señor? Sí, sí te amo, porque te amo, estás en el proceso porque estoy trabajando en tu carácter. Eras demasiado orgulloso, eras demasiado enojón. Tenías estos problemas en tu carácter. No te dabas cuenta, pero los tenías. Y Dios está trabajando en ese proceso y duele, hermanos. Porque quiere hacernos a su imagen. El propósito de Dios es que después de la preparación salga el carácter de Cristo. Ay, Señor. Como cuando la olla que está haciendo el alfarero, ¿saben que la tienen que meter al horno? Saca la pala y la deja allá adentro. Y el fuego empieza a hacer su función con el barro. ¿Qué hace el fuego en el barro? Lo empieza a cocer. Y empieza a tomar forma dura esa vasija. Estaba aguadita por el barro. Y ese proceso a veces son pruebas de fuego, hermanos. ¿Cómo quema eso? ¡Uy, uy, uy! Y el alfarero dice, como que les está tardando, mejor le subimos un poquito. ¡Ay, Señor! Ya no, Señor, ya no puedo, ya no aguanto. Un poco más. Pero es parte del proceso. Es un proceso. Pero al final, esa ollita que sacan sirve para contener algo. Es de utilidad. ¿Sí o no? ¿Cuántos dan gracias a Dios por las jarritas de barro? ¿No? Se preparan unos ricos frijolitos, un rico atolito. ¿Sí o no? Cuando tú has pasado por las pruebas de preparación, ese proceso, te vuelves un vaso de honra, de servicio para nuestro Dios. Y la gente da gracias. Gracias por tu vida, hermana. De veras, gracias. Gracias, hermano, por lo que está haciendo. Y tú dices, pues no hago gran cosa. Eres un vaso de honra. Pero porque dejaste que el carácter de Cristo, la bondad, el amor, la paciencia, la misericordia, la fe, la compasión brillaran en tu vida. Que brille eso. Ya no se ve el orgullo, ya no se ve la ira, se ve el amor. Ay, este hermano es bien amoroso. Esta hermanita es bien paciente. Mis hijos son gritones y chillan y brincan y la hermanita como si nada. Ay, mijita, a ver, véngase. Qué paciencia de la hermana. Es el carácter de Cristo. Porque cuando vienen las maestras de escuela dominical y que no han pasado ese proceso, ay, quisieran agarrar al chamaco y torcerle el cuello como que el pescuezo. Cálmate o te calmo.
No está el carácter de Cristo todavía. Amén. ¿Me van siguiendo? Entonces el propósito es que después de la preparación salga el carácter de Cristo. El objetivo es que cuando estemos en pleno desarrollo del llamamiento, nuestro carácter pueda llegar a destruir todo aquello que hemos construido. Miren, si el carácter de Cristo no está en nosotros y nosotros somos establecidos en un llamamiento de parte de Dios, puede ser un llamado general, un llamado especial o un llamado específico, y no está el carácter de Cristo en nosotros, podemos destruir la obra de Dios. Por eso es muy importante que el carácter esté en nosotros. Un líder que no ha pasado en el proceso de preparación puede herir a muchas personas, a muchas, con sus actitudes, con sus modos. Y entonces, lejos de ser bendición, esa persona, esa mujer, ese hombre, va a ser un problema en la iglesia. Oye, ¿quién puso a este hermano ahí? O sea, parece que está haciendo un favor el hombre, ¿entiendes? Y lejos de ser en bendición, es maldición para la iglesia. Por eso es importante el proceso. ¿Me van siguiendo todos? Ya vuelve Justo en el Blanco. No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos. Conversión digital, tus recuerdos por siempre. Para ti que eres un profesional de la belleza, Delorme te consiente con toda la línea de Kokoro, cepillería, diversos tipos de tijeras en titanio y cobalto, toda una gama de accesorios y cubridores. Además, secadoras de ozono, iones y cerámica, así como también planchas alaciadoras de cerámica y titanio. Lo último en tenazas Waymaster y giratorias. Y desde Italia, diversos modelos de sillones hidráulicos. Y en tecnología, lo más avanzado en climazones y equipo de secado. Visítanos ya. Delorme. Estás viendo Justo en el Blanco. ¿Cómo Dios realiza este proceso, hermanos? ¿Cómo lo hace? Ya vimos que hace un proceso en el carácter. Nos quiere cambiar el carácter. No el temperamento. Diga, temperamento no es igual a carácter. El carácter son todas aquellas cosas que forman parte de mi persona, mis principios, mis valores. Eso es lo que quiere cambiar Dios. El temperamento, digan, el temperamento es aquello que debe de estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Y voltea al que está a tu lado y dile, ¿oíste, hermano? O te lo repito todo. Entonces, ¿cómo Dios hace este proceso? Nos hace pasar por circunstancias, hermanos, para limpiar eso. Crisis, pruebas, adversidades, humillaciones, críticas, rechazos, ofensas, traiciones. Aún las traiciones ayudan a que tu carácter vaya moldeándose. Me traicionó el muy ingrato y la ingrata. Aún eso ayuda. Por eso la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que amamos a Cristo. Así hace el Señor. Menosprecio de la gente. Todo esto ocurre y Dios lo permite para formar nuestro carácter y nuestro hombre interior.
Ahorita que venía camino para acá, pues yo venía orando, Señor, pues que veamos tu gloria, que veamos tu gloria ahí en el servicio, y tú háblanos, etcétera. Y entonces en un crucero me encontré con otro coche, un coche muy bonito de lujo, ¿no? Y dentro del coche iba una señora joven. Y pues yo me pude haber atravesado, ¿eh? Dije, no, pues tiene que reflejarse el carácter de Cristo. Amén. Entonces me paré y le di el paso. Y yo lo menos que esperaba nada más es que, pues, cuando menos así, desde adentro de su coche me dijera gracias, ¿no? Algo así. No me iba a bajar la ventanilla, gracias, ¿no? Es con que me asintiera con la cabeza, gracias, ¿no? Es lo mínimo que esperaba. No, me volteé a ver así como con menosprecio, así como, y se arranca. Y yo dije por dentro, ¿me menospreció la señora? Si no hubiera tenido el carácter de Cristo, pues uso mi claxon, ¿no? Y toco una cancioncita que mucha gente se sabe, ¿verdad? Pero bueno, no sirve el claxon de mi coche. Entonces la bendije, dije, Señor, bendícela a la señora, ¿verdad? Porque nosotros no valemos por lo que traemos o por lo que podemos tener. Valemos por la identidad que Cristo nos ha dado. Amén. Eso es lo que nos da valor, el verdadero valor. Entonces va a haber menosprecios, hermanos, va a haber críticas, va a haber, todo esto va a ocurrir porque Dios lo va a permitir para formar nuestro carácter. Otra forma de moldear nuestro carácter es a través de la enseñanza de la palabra. La palabra de Dios te enseña. Por eso es tan importante que la estudiemos y la meditemos, porque nos habla, hermanos, nos va formando el carácter. Día a día, cuando tú lees la Biblia, te confronta el Señor y te va cambiando el carácter. Antes que yo menospreciaba a la gente porque era humilde, pero Dios me demostró que Él ama a la gente humilde. Wow, Señor, perdóname por hacer eso. Una vez me acuerdo que estaba en un concierto y estaba una fila así de enfrente y yo estaba acá atrás, y había un niño adelante de nosotros, un niño pequeño. Se veía que era una condición humilde. Esto te habló hace muchos años atrás. Y el niño estaba pues mal cuidado, mal vestido, sucio. Se veía que su mamá no era muy cuidadosa, embarrado, ya sabes, su moquito fluyendo y embarrado así, el moquito así mezclado con chocolate. Y entonces yo lo miré así y dije, ¿cómo dejan a este niño entrar aquí? ¿Entiendes? Lo menosprecié al niño. Y ya iba a empezar el concierto aquel de alabanza al Señor, y Dios, mientras yo estaba hablando, el Señor dijo, ¿por qué menosprecias lo que yo he creado? Ándale. Ay, Señor, perdóname. ¿Ves? Entonces Dios, a través de su palabra, te va cambiando el carácter. Y ahora ya los veo y me compadezco de ellos, los abrazo, los cargo. Esa es otra manera que Dios usa para cambiar el carácter. En nuestro carisma, digan, en nuestro carisma. O sea, es decir, dones y talentos. Todo creyente, todos digan, todo creyente debe conocer cuál es su llamado. Y si no lo sabe, hay que buscarlo. Amén. Entonces, Dios trabaja en nuestro carisma. Quiere que desarrollemos, que encontremos cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos, y que los hagamos desarrollar y crecer. Ese propósito es para usarlos, no nada más para tenerlos ahí como de adorno, sino usarlos. Amén. Algunas veces sabemos cuál es el don y el talento que tenemos, pero necesitamos aprender a desarrollarlo. O sea, a lo mejor Dios te ha dado una excelente voz, o eres muy hábil con tus manos, o tienes mucha imaginación, pero tienes que aprender cómo desarrollar ese don, ese talento, y también tienes que aprender cómo ministrarlo al pueblo, cómo darlo al pueblo. Porque algunos que saben su don y su talento, si no Dios ha trabajado en el carácter, entonces sienten que son las estrellas de la iglesia. Bésame la mano. ¿Se dan cuenta? No, hermanos, tenemos que aprender de parte de Dios. Ahora, ¿cuáles son los medios que Dios usa para preparar el carisma? Tus dones, tus talentos. Vayan rápidamente a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, segunda carta, capítulo 2. ¿Están conmigo? Verso 15. Fíjate lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era uno de sus discípulos. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo es? Preséntate aprobado.
con diligencia, sé diligente, sé un hijo de Dios diligente, sé una hija de Dios diligente. Preséntate delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2:15. Segunda carta a Timoteo 2:15. Sí, ¿verdad? 2:15. Ya están ahí. La voy a volver a releer. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces tenemos que esforzarnos, hermanos, por esos talentos y esos dones que Dios nos ha dado, de presentarnos delante de Dios como obreros aprobados. Si Dios me dio el don para tocar un instrumento, lo voy a desarrollar, voy a ir a un curso, voy a ir a una academia, voy a esforzarme, voy a practicar. Si Dios me ha dado el don para hablar en público, voy a prepararme más, voy a leer más las escrituras. Si Dios me ha dado el don de la misericordia, voy a ponerlo en práctica, voy a ser misericordioso con la iglesia, voy a ser misericordioso con los que están afuera. Necesitas desarrollar tu don y es un proceso que Dios te lleva, lo desarrolla. Dios a lo mejor dice, es que yo necesito ir a un instituto, tal vez te pueda dejar ir a un instituto para que desarrolles tus talentos, pero a lo mejor no tienes la posibilidad de ir a un instituto bíblico para recibir instrucción bíblica. A lo mejor Dios te manda mentores, te manda pastores para que te ayude a desarrollar tus dones y tus habilidades. ¿Cuántos de los que llegaron a esta iglesia en el principio no sabían orar? No sabían cómo evangelizar a una persona, no sabían cómo compartir su fe. Ahora Dios les ha permitido compartir su fe. Algunos han participado en obras, ¿cómo le llaman estos que hacen en la calle? Sketch, o ¿cómo se llama? Obras teatrales en la calle. Algunos no se atrevían ni compartirle al compañero de la banca de a un lado, y ahora se han puesto en las plazas a compartir de Cristo delante de mucha gente. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Desarrollando tus habilidades, desarrollando tus talentos. Amén. Pero Dios puede usar a pastores, maestros, para que nos enseñen. Otra de las cosas que Dios puede usar es que Dios nos prepara no solamente en nuestro carácter, sino también en nuestros dones, mediante el conocimiento de la palabra. También la palabra te ayuda a desarrollar tus dones y tus talentos. Amén. Entonces ya vimos el número 2. Dios, ¿qué? Prepara. ¿En qué áreas? En el carácter y en el carisma. Por eso es que les voy a decir una cosa, hermanos. Por eso es que vemos en estos últimos años, hemos visto muchos siervos de Dios caer. Caen de muchas maneras. ¿Por qué? Porque tienen carisma, tienen dones, tienen el don de la sanidad. Y mucha gente va a las cruzadas, vamos a ver al hermano fulano de tal, porque este hombre pone la mano y te sana, mano. Y ahí van, a mí toque. Pero el hombre no ha dejado que Dios trabaje en el carácter. Y se vuelven orgullosos, vanagloriosos, vanidosos. Yo me acuerdo que fue una vez un congreso y un hombre de Dios que venía de Inglaterra, Dios lo usó en la conferencia. La verdad, a mí Dios me habló y me ministró muchísimo la enseñanza y todo. Y yo al final lo único que quería es acercarme y saludarlo, decirle muchas gracias, que Dios me lo siga bendiciendo. Pues no sé cómo me iba a entender, porque yo sí lo iba a decir en español, ¿va? Dije, pues yo se lo digo en español y pues ahí que él busque un traductor. ¿Por qué lo voy a buscar yo? ¿No? Y entonces yo me iba a acercar a él y que se pone un vallado así de muchachitos, así como una cadena humana así. Y le dije, ¿me das permiso? Dice, no, es que nadie puede pasar a saludar a mi hermano. ¿Cómo que nadie? Pues yo lo voy a saludar, ¿no? Y el hombre todavía se puso a platicar el hombre ahí con otra persona de los organizadores, así como a provocarme, ¿entiendes? Porque pues si ya no quieres hablar con nadie, pues voy y me meto y ya, ¿no? No, ahí estaba todo parado platicando así y la cadena humana así resguardándolo. Y yo dije, pero nada más lo quiero saludar. No se puede. Qué triste, hermanos. No le vamos a quitar su unción, porque saludes a alguien no se te va a ir la unción. Entonces, desgraciadamente, porque no dejamos trabajar al Señor en nuestro carácter, pasan esas cosas y viene el orgullo y viene muchas cosas, y muchos siervos de Dios han caído porque no tienen carácter. Por eso siempre les digo, no busquen los dones en una persona, busquen los frutos.
Mucha gente se deja llevar por los dones. Es que el hermano habla bien bonito, y es que el hermano ora bien bonito, y es que el hermano ora de esta manera y hace milagros. Y no, él no los hace el Señor a través de su vida. Pero no busque los dones, busca los frutos, el amor, la paciencia, la benignidad, la templanza, etcétera. Amén. Una vez que Dios nos prepara, Dios nos separa y nos ordena al ministerio. Nos separa y nos ordena al ministerio. Hechos capítulo 13. Vayan rápidamente a Hechos. No sé cómo vamos, ya no tuve cuidado de checar la hora, pero espero que no vaya muy. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 2. Cuando lo tengan ahí me dicen, aleluya. Ok, 13, versículo 2. Lo voy a leer porque tengo poco tiempo ya, hermanos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Acuérdate que este pasaje está hablando de los primeros hechos de la iglesia primitiva. Jesucristo ya había sido crucificado, había muerto, había resucitado, había ascendido a los cielos, y entonces los hermanos estaban buscando dirección de Dios. Y cuando estaban compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo, en una de esas, buscándolo al Señor, la iglesia al Señor, en ayuno y oración, en ayuno y en ¿qué? El Espíritu Santo les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. ¿Quién los llamó? Dios, el Espíritu Santo de Dios. Los llamó, apártame estos. Y lo que hizo la iglesia fue apartar a Bernabé y a Saulo y enviarlos. Los ordenó. Amén. Entonces, cuando el tiempo de la preparación ha terminado, entonces Dios los lleva al siguiente paso. No se distraigan. Nos lleva al siguiente paso. Es separación, es consagrar. Apártenme a Saulo y apártenme a Bernabé. Porque acuérdense que cuando Saulo de Tarso era un perseguidor de los cristianos y tuvo un encuentro, tuvo un llamado de parte de Jesús, no fue inmediatamente que fue enviado, tuvo que tener un proceso de preparación. Saulo sabía muchas cosas, pero no estaba listo para ir a predicar la palabra de Dios, porque le faltaba ser procesado en el carácter y procesado en los dones que Dios le había dado. Pero cuando Dios vio que ya estaba listo, entonces dijo el Espíritu Santo, apártenme a Pablo y a Bernabé. Entonces cuando ya ha pasado el tiempo de preparación, entonces Dios te dice, ya es el tiempo, ven, te voy a llamar. Así pasó con su servidor. Después de 13 años de preparación, de servir en un ministerio, de servir en otro ministerio, de pasar pruebas, de recibir críticas, de ser juzgado, de etcétera, de un montón de cosas que me pasaron, de enfermedad, de crisis financiera, de un montón de cosas que me pasaron. Dios estaba trabajando en mi corazón. Y cuando Dios dijo, ya estás, ¡pum!, para la obra del ministerio. Me estaba acordando yo en otro tiempo de mi trabajo. Me pasaron muchas cosas, era como muy continuo eso que me pasaba en mi trabajo. Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué me pasa siempre esto en el trabajo? ¿Por qué siempre me pasa esto en el trabajo? ¿Por qué siempre me pasa? Y una vez el Espíritu Santo me dijo, porque cuando estés administrando mi iglesia, eso va a pasar muy seguido y te estoy preparando. Dije, Señor, pues para preparación, Señor. De veras, hermanos, porque era doloroso. Y no deja de ser doloroso cuando pasa en la iglesia. Yo creo que toma más dimensión, pero Dios ya había preparado en mi corazón. Y yo le dije, Señor, gracias. Entonces, es un proceso, hermanos. Dios nos aparta, luego Dios nos envía. Amén. La cuarta etapa, ya les dije, la primera, Dios te llama, Dios te prepara, Dios te aparta y Dios te envía. Nos envía exclusivamente a servir en un ministerio. La persona debe conocer cuál es su llamado para que pueda en el tiempo correcto ser enviado y debe ir al lugar correcto. Todos digan correcto.
No solo es el llamado, sino en el tiempo y en el lugar correcto. Otra vez, digan, el lugar y el tiempo correcto son muy importantes. Y debe haber un grado de madurez espiritual en el que es llamado y escogido. Si no hay madurez espiritual, hermanos, va a ser una cosa terrible, terrible, terrible. Miren, les voy a decir una cosa. No todos los institutos bíblicos, hago la aclaración para quienes nos ven por televisión, pero muchos institutos bíblicos cristianos que a veces nada más están buscando la parte económica, están trabajando en la preparación de pastores, en la preparación de ciertos ministros, para trabajar nada más en el conocimiento de la palabra y no en el carácter. Entonces, cuando esos hombres y mujeres que salen graduados de esos institutos, pues sí, tienen su mención honorífica, su título, su medalla, aplaudan por favor los invitados porque ya Juan Pérez se recibió y ahora es pastor, y le aplauden todos, gloria a Dios, bendito el Señor. Bueno, ¿y cuándo fue trabajado su carácter de este muchacho? Y cuando lo ponen a ministrar en una iglesia como pastor, sin haber pasado el proceso, es terrible. Es terrible. Entonces, es por eso importante que nosotros tenemos que saber, Señor, necesito pasar el proceso. ¿Ven? Necesito pasar el proceso. Necesita haber madurez espiritual. ¿Cuáles son las características de un hombre, una mujer con madurez espiritual? ¿Cómo puedes saber que una persona tiene madurez espiritual? Hay muchas cosas que podemos hablar respecto. Podemos llevarnos todo el día hablando de eso, hermanos. Pero solamente les voy a mencionar algunas. ¿Saben oír la voz de Dios? ¿Saben oír la voz de Dios? Están muertos al halago y a la crítica. No están buscando el halago de las personas. Ay, pastores, que usted casi predica como los ángeles. Gloria a Dios. Están muertos a la crítica también. Porque como un ministro de Dios o uno que es llamado a Dios, vas a recibir también muchas críticas. Y si eso va a ser un problema en tu carácter, hoy estos hermanos no saben valorar lo que Dios les puso enfrente. Ahora para que se les quite, que se los quite. ¿No? No. Porque tienes que aprender también de las críticas. Gracias, hermano, que me lo dice. Ay, pastores, que me acuerdo que una vez, la primera vez que prediqué en la iglesia donde yo me congregaba, que el pastor me dio oportunidad de predicar, usé una palabra que no era muy común, pero se confundía con otra. Y entonces, pues prediqué, gloria a Dios. Terminó la predicación, algunos hermanos los vi muy contentos, otros medios, otros no mucho. Y yo quedé contento con el Señor. Dije, Señor, gracias porque me dejaste predicar. Y ese día, saliendo de la iglesia, fui al súper a hacer unas compras. Y me encuentro un hermano que era de los que llevan mucho tiempo en esa congregación. Y me encontró, y yo lo vi, lo quería saludar, lo vi en la iglesia, pero no tuve oportunidad de saludarlo. Entonces lo veo en el súper y pues me acerqué a saludarlo. Hermano, ¿cómo estás? Dice, te quiero hacer una observación. Yo, sí. Y pues que me lanza una crítica. Pácatelas, pero así, sin anestesia, como dicen. Me la soltó así, pácatelas, ¿no? Nada más como que me apachurró todo, ¿no? Y entonces yo me sentí frustrado, me sentí molesto conmigo mismo. Dije, Señor, ¿por qué me equivoqué? ¿No? Pero después de que llegué a casa y medité, la observación que me había hecho el hermano estaba equivocada. O sea, él no conocía la definición de la palabra que yo usé. O sea, yo estaba bien, nada más que el hermano, haciendo dotes de mucha sabiduría, realmente ignoraba la definición de la palabra. Entonces, Dios me hizo comprender, dije, tengo que tener paciencia con gente así. Entonces, una característica de uno que está listo para servir a Dios es que es maduro espiritualmente, que acepta las críticas, es maduro, es sabio, lleva fruto en su vida, como dice Gálatas 5:20-22 o 5:20 al 22. Conoce su identidad en Cristo,
no se ofende fácilmente. Eso muestra una señal de una persona madura que no se ofende. Busquen Santiago capítulo 3, versículo 2, por favor. Porque miren, hermanos, en la iglesia pues va a haber gente que te haga el fuchi o te haga algún gesto que no de aprobación y tú te puedes ofender y te haces tu berrinche y ya no le voy a hablar al hermanito, a la hermanita. Es más, ya no voy ni al grupo, ni voy a la iglesia, ni nada. Pero tú tienes que ser maduro. Amén. ¿Ya están ahí en Santiago? Capítulo 3, versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Qué dice ahí? ¿Cuántas veces ofendemos? Por si alguno dijo, no, yo no ofendo a nadie. Yo soy un pan de Dios. Yo soy el amor caminando por las calles de la ciudad. Dice que vamos a ofender muchas veces, ¿verdad? Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Hay alguien aquí, algún varón perfecto o alguna varona perfecta que no ofenda en palabra? Dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, hermanos, todos vamos a ofender, algunas veces intencionalmente, otras no nos damos cuenta. Ahora sí, como decía el Chavo del 8, sin querer queriendo ofendimos al hermano o a la hermana. Entonces, por eso necesitamos no ofendernos fácilmente. Alguien no nos va a saludar, alguien no nos va a llamar, alguien no va a hacer lo que nosotros queremos que haga y nos vamos a sentir ofendidos. Tenemos que perdonar rápidamente y seguir adelante. Es prudente en su manera de pensar uno que es maduro. Ha desarrollado el carácter de Cristo. Se sustenta de alimento sólido. No le basta con la enseñanza de la iglesia el domingo. Está ávido de saber más. En la semana busca de Dios, ora con intensidad, escudriña las escrituras, quiere saber más sobre ciertos temas. Así es uno que es maduro espiritualmente. Recibe revelación directa de Dios, no solamente de lo que el pastor o sus mentores o sus maestros le hablan, sino que también en la búsqueda que tiene de Dios, Dios le revela cosas. Dios le revela cosas. Hermano, ¿cómo supiste eso? Estaba yo orando, estaba yo leyendo la escritura y Dios me hizo comprender esto. Eso es revelación de Dios. Amén. Verdades que están ahí contenidas en su palabra y que el Señor, por su gracia, por su misericordia, nos las revela. Es pronto para oír y tardo para hablar. Uno que es maduro es pronto para oír y tardo para hablar. Hay unos que son tardos para oír y rápidos para hablar. Y uno que es maduro sabe hablar cuando tiene que hablar. Amén. Honra siempre a sus líderes espirituales. Honra a sus líderes. ¿Qué es la honra, hermanos? La obediencia. Uno que es maduro espiritualmente los honra. Hay muchas maneras de honrar a tus líderes. Con palabras de afirmación. Un hijo, les decía ahorita mientras terminábamos el servicio de adoración, hay uno que es hijo legítimo y uno que es hijo que no es tenido en el matrimonio, dentro del matrimonio. Esos hijos se llaman hijos, ¿cómo les dije? Bastardos. Hay hijos legítimos y hijos bastardos. Un hijo legítimo sabe ser agradecido con su padre. Un hijo que es bastardo no sabe ser agradecido. Y eso pasa también en lo espiritual. Hay hijos legítimos espirituales y hay hijos espirituales que son ilegítimos, que son así, bastardos. Entonces, una manera de honrar a tu líder es hablando bien de él en donde estés, en tu trabajo, fuera de la iglesia. Alguien empieza a hablar mal de tu líder, de tu pastor, tú dices, espérame tantito, creo que no estamos hablando de lo mismo. Discúlpame, pero yo no puedo escuchar lo que tú estás diciendo. Es una manera de honrar. Uno que es maduro sabe honrar a su líder. Uno que no es maduro lo va a criticar, lo va a juzgar y hasta le va a poner más. Sí, es cierto, yo también el otro día, y fíjate que esto, y fíjate el otro. No es maduro. Y eso muchas veces lo sabemos los pastores. A veces vemos que el hermano no es maduro espiritualmente y a veces no podemos delegarle ciertas tareas, ciertas responsabilidades porque vemos que no hay honra al padre, no hay honra al líder. Financieramente también puedes honrarlo. El hijo que es agradecido con su mentor o con su líder, el líder
el pastor siembra cosas espirituales en la vida de los hijos espirituales, y los hijos pueden honrar a su líder, a su pastor, con algo, con finanzas, con ofrendas, con cosas materiales. Amén. Entonces esa es una manera de ser un hijo maduro, dándole cuenta a tu líder. Se somete a su mentor, a su autoridad, y da cuenta de su vida espiritual, emocional, familiar, y también de trabajo que hace para el Señor. No, esto yo no lo voy a hacer, ni lo voy a decir. Me acaban de pagar una lana y no, esto no le voy a. O me acaban de proponer un negociazo o una actividad, esto no lo voy. Tú tienes que ir y darle honra a tu líder. ¿Sabes qué? Está pasando esto en mi vida, ¿tú qué piensas? ¿Debo hacerlo? ¿No debo hacerlo? ¿Qué opinas? ¿Qué sugieres? Aconséjame, ora por mí. ¿Sí? Tenemos que saber honrar. Si usted, escúcheme bien, si usted es un líder, ahí que lo está viendo por televisión, si usted es un líder que desea ser bendecido, promocionado por el Señor a hacer otras cosas, usted necesita aprender estos principios. Todo lo que les dije, de que hablan de una persona madura espiritualmente. Pero mientras no lo hagamos, vamos a seguir ahí. Ahora, Dios confirma el llamado, hermanos. Amén. Dios lo hace. Dios lo puede hacer de diferentes maneras. Cuando Dios ya te llamó, cuando Dios ya te dijo que hay un propósito en tu vida, que fuiste diseñado para una función específica sobre esta tierra, Dios confirma. Entonces primero te llama, luego ¿qué hace? Te prepara, luego te separa y luego te establece. Hay diferentes maneras de ser establecido, y con esto me voy a perfilar para poder terminar. ¿Quiénes pueden confirmar el llamado que hay sobre su persona, hermanos? Pues tu cobertura. O sea, Dios es un Dios de orden. Dios pone siempre a alguien para bendecirte. Las autoridades que Dios pone en tu vida no son para maldecirte, son para bendecirte. Nosotros tenemos a alguien arriba de nosotros. Tú tienes, hablando espiritualmente, tú tienes una cobertura espiritual que es tu pastor. Gracias por su amén entusiasta, efusivo, que hasta casi me empujan del. Ustedes tienen una cobertura espiritual que es su pastor. Entonces el pastor está para bendecirte. El pastor puede confirmar tu llamado. No hay llaneros solitarios en el reino de Dios. No es que el pastor no entiende, pero yo tengo algo como que nadie lo ha visto, pero yo sí lo he visto porque yo soy bien espiritual y yo lo veo nada más. No, hermano, te estás engañando. Así no es. El pastor, tu líder, te confirma, y esto es muy importante, hermanos. El pueblo también lo confirma. La iglesia lo confirma. Hermano, es que usted la otra vez que oró, usted dijo una palabra así y así, Dios me habló y me bendijo. ¿Y qué pasa eso, hermano? Entonces Dios te está confirmando. Entonces probablemente, porque ya vimos acerca de la profecía, que hay don profético, que hay palabra profética, que hay el don del profeta y que hay la palabra más segura, que es la palabra de Dios. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Pero probablemente en una de esas Dios te está confirmando que tú puedes ser llamado a ser un profeta o una profeta de Dios. Amén. Entonces el pueblo también lo puede confirmar. Hay fruto que es evidente en tu vida, y eso puede ser también una confirmación a través del pueblo. Dios mismo, el Señor, será la señal número 1 en tu vida para confirmar que tú tienes un llamado, un propósito, y que ya fuiste apartado y que vas a ser establecido para esa función ministerial que Dios te está llamando. Y Él mismo confirmará su llamado y lo hará por medio de su respaldo. Él te va a respaldar. Él te respalda. Tú vas y Dios te respalda de muchas maneras, con la palabra misma, con milagros, con palabra profética. Financieramente Dios te provee. Busca en Filipenses capítulo 4, por favor. Cuando el llamado es genuino, hermanos, y fue Dios quien lo hizo, la provisión siempre estará contigo. Amén. De manera sobrenatural viene la provisión. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo Dios puso en el corazón de ese hermano, esa hermana, y sembró una ofrenda y era lo que necesitaba para ese propósito, para ese viaje, para esa compra de ese material que iba a necesitar en esa campaña, en esa actividad? Dios es fiel. Amén. Por eso tú tienes que ser sensible a la voz de Dios. Cuando Dios te diga bendice la obra, no retardes, hermano, sé sensible. Eso también es una evidencia de tu madurez espiritual. Filipenses 4:19, ya están ahí.
Alguien que me ayude a leerlo en voz alta. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta. ¿Dice así? ¿Conforme a qué? A sus riquezas en gloria. Las bodegas de los cielos, hermanos, son enormes. ¿Qué necesitas? Si Dios ya te llamó, Dios va a proveer. Si Dios llamó al ministerio, Señor, pues tú me llamaste a esto y tú vas a proveer. Este salón, este auditorio es una provisión de Dios. ¿Amén o no? Lo proveyó el Señor. ¿Cómo un creyente puede ser enviado de una iglesia local? Bueno, pues te envía las coberturas espirituales, los pastores de esa casa te ungen y te envían al servicio. Si es un llamado apostólico, si es un llamado de profeta, si es un llamado de evangelista, de pastor, de maestro. Yo les hablé algunas cosas sobre los diferentes ministerios. Yo creo que el ministerio apostólico, yo creo que sigue vigente. Hay tal vez algunas personas que nos ven por televisión piensen de manera diferente, pero yo creo que el ministerio apostólico sigue vigente, el ministerio profético sigue vigente, pero no como se ha entendido el ministerio apostólico como a veces en algunos movimientos cristianos, como que el apóstol es el rey de toda la iglesia, y cuando viene el apóstol todo el mundo le quiere besar la mano y todo el mundo le hace caravanas. Entonces no de esa manera yo lo concibo el ministerio apostólico, yo lo concibo como una oficina de servicio para la iglesia. Es tan importante el apóstol como lo es el pastor, como lo es el profeta, como es el maestro, como es el evangelista. Así yo lo miro. ¿Sigue vigente? Sí, sigue vigente el ministerio apostólico y el ministerio profético. Y Dios está usando en estos tiempos los 5 ministerios para bendecir a su iglesia. Amén. Yo creo en los 5 ministerios. Hay algunos movimientos cristianos que solamente creen que está vigente el ministerio pastoral, el maestro y el evangelista, y dejan de lado el ministerio apostólico y el ministerio profético, pero siguen vigentes, son necesarios. Todo el cuerpo bien concertado entre sí es de bendición. Nos necesitamos, hermanos. Amén. Entonces yo no sé si dentro de los que están aquí o dentro de los que nos escuchan todos tengan un llamado específico. Un llamado general sí es para todos, un llamado especial también yo creo que la mayoría lo tiene, pero un llamado específico ya es diferente. Pero como quiera tú tienes que ser sensible y tienes que saber que hay un proceso, y a lo mejor estás pasando por un proceso. Cuando yo fui llamado al ministerio, yo pasé por un proceso y yo no estaba cierto de que el llamado pastoral era para mí, hermanos. Ahora lo digo con mucha convicción y mucha certeza, pero en el tiempo que fui llamado yo no estaba seguro y empecé a pasar por un proceso muy difícil de pruebas de fuego, de decepciones, de traiciones, de un montón de cosas que me sucedieron en mi vida. Pero me estaba preparando el Señor para algo que iba a venir. Hace 13 años Dios me estableció como pastor de esta casa espiritual, yo lo cual le doy gracias porque es una honra para mí el poder ser un siervo de Él, ser un ministro de Él, y yo quiero entregarle buenas cuentas. Amén. Vamos a terminar, hermanos. Yo quiero que todos se pongan de pie. Estás viendo Justo en el Blanco. Te hablamos desde Delorme. Nosotros somos gente que da cursos de maquillaje, corte, colorimetría, peinados, uñas y decorado de uñas. También tenemos servicio de afiladuría de herramientas, reparación de aparatos, atención de telemarketing a todo México. Asimismo, entregamos a domicilio. Delorme, todo un mundo de belleza para ti.
En Avanza Sin Tranza buscamos que México sea libre de corrupción. La corrupción no puede erradicarse. El discurso que dice que se va a terminar con la corrupción mediante esta ley o aquella otra es pura demagogia y es pura retórica. La corrupción existe porque el ser humano existe y desea obtener, hacerse de recursos no por una manera legal o una manera propia, sino por la impropia, por la ilegal, por la pirata. Es que ya vámonos, ¿no? Mañana tenemos examen. No te preocupes, hombre, acabamos de llegar. Además, tengo las respuestas del examen y tengo el mejor de los pretextos. ¿Qué pasó, muchachos? Llegan tarde. Es que... se nos ponchó la llanta del carro. Ok, el examen de una sola pregunta. Ya ven, muchachos, Avanza Sin Tranza. Conmigo estás guiándome, amándome. Yo puedo confiar que todo obrará para mi bien. Tú conmigo estás guiándome, amándome. Yo puedo confiar que todo obrará para mi bien.